Yo le voy a decir, yo interrumpo cuando vea que sea necesario, pero yo le dejo el relato al vicealmirante porque realmente él fue el protagonista, uno de los protagonistas más importantes del 4 de febrero de 1992. Ya vimos lo que pasó en Maiquetía, llegaron a Caracas, él se fue a su casa, después fueron a Miraflores, rodean Miraflores. Hay un video que un amigo mío, esa noche, él era corresponsal de una agencia de noticias internacionales y estaban haciendo un reportaje, por cierto, sobre la inseguridad en Caracas. Y justamente se encontraron y se enteraron tardísimo que era un golpe militar lo que estaba ocurriendo y lo filmaron, ¿no? De hecho, yo fui el primero que tuve ese video para mandarlo al exterior y se lo mandé a Univisión, que en ese momento se estaba transmitiendo. Pero, ¿qué pasó a partir de ese momento que me dice que es importante mencionar? El regreso. El regreso. Venevisión. Llegan a Venevisión, al minuto y medio habla el presidente y dice... total y da su mensaje que por cierto, a las Fuerzas Armadas. Ese fue el momento clave para el presidente Pérez porque eso le demostró al país que él estaba a cargo del país. Y que lo que mucha gente no quiere reconocer, era un hombre, un estadista, sabía cuál es la función de un comandante en jefe, que muchas personas ni tienen idea. Tenía un buen maestro. ¿Quién? Rómulo. Rómulo Betancourt. Ok, perfecto. Sí, tienes mucha razón. Yo no había nacido cuando eso, pero sí tienes razón. Todo el mundo. Bueno, el regreso, salimos, el presidente me dice, mira, quiero regresar al Palacio. Venevisión, estaba Sofía Inver, no sé si todavía vivía esta señora. Sí, sí. Estaba muchas personas. Eduardo Fernández fue uno de los primeros que le fue a apoyar. Tarre Briceño. Fue también el que fue gobernador de Miranda, que también fue aspirante presidencial. Que lo acompañó a Miraflores también. Bueno, fueron varias personas que fueron llegando en la madrugada. A las 4, el presidente me dice, regreso al Palacio. Bueno, déjeme ver cómo está la situación. Los rebeldes se estaban entregando, pero habían francotiradores. Y el problema es que el grueso de los rebeldes, los comandantes de los tanques, los tripulantes de los tanques se estaban entregando, que eran 200 y tantos, 220. Pero habían francotiradores a los alrededores del Palacio y había que tener cuidado con eso. Carlos Andrés no tenía una ametralladora, algo con que defenderse en el trayecto. El presidente Pérez siempre andaba armado. En su carro, una pistola, un revólver, y en un maletín llevaba una ametralladora y 2 pistolas. Respondía a tu respuesta, Yuri. Siempre. Para todos los eventos. En Venezuela y en el extranjero. Siempre. Inclusive, en algunos hoteles dormía en el piso, no dormía en la cama. En algunos hoteles... Bueno, yo en varias ocasiones que tuve que coincidir con la caravana de él, yo recuerdo cuando iba a la caravana, paraban y de repente él se pasaba de un carro para otro. Exactamente. Ese plan se hizo siempre. Y después en el carro, quien iba era yo, no iba el presidente. O sea, simulaba que quien iba el carro era yo. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, él me dice, regresamos, llamo al Palacio, hablo con el coronel Jun. Digo, mira, Jun, el presidente regresa al Palacio. ¿Estamos listos? Están todos los tipos presos, están tomados. Tenemos el control del Palacio. Y me dice, todavía no faltan algunos. Digo, presidente, faltan. Me quita el teléfono y llama. Habla con el coronel Jun y le dice, voy regresando. Usted me garantiza que esté controlado a mi llegada. Orden militar. No es una orden en jefe, claro. Al militar. Y él me dice, vámonos. Nos embarcamos. Bueno, llama por teléfono a otro general que estaba en el Palacio, general, no me acuerdo el nombre, pero el comandante de la 3ª División de Infantería que iba a apoyar al gobierno. Y le dice, general, le ordeno que a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, tome la Carlota. No podemos permitir ese foco insurreccional en la Carlota. Llegamos al Palacio, me disculpa porque no estoy en primera persona yo, él llega al Palacio y se consigue primero al ministro de la Defensa, entrando. A Ochoa Antich. Y le dice, pase, ministro, ¿qué es lo que pasa? No hay novedad, presidente. Como te digo, estaban los muertos ahí, un golpe militar, 7 guarniciones, 7.000 hombres, 250 soldados, 20 blindados en el Palacio y no hay novedades, no está el ministro, el alto mando. ¿Entiendes? Yo me quería desaparecer prácticamente o formarle un rollo ahí al ministro, porque realmente nunca le tuve confianza, inclusive de que lo nombraron, nunca. Pero bueno, esas son cosas personales. Pasa al despacho, el presidente, estaba el doctor Durán, Ávila Vivas, estaba el embajador, Durán, que había sido ministro también. El embajador, era canciller, el embajador Diego Arria, momento, sí. Un diputado por el estado Táchira, apellido Rodríguez, y 2 o 3 personas más, 2 edecanes y mi persona.
Y el presidente decide hablar al país nuevamente. Es la tercera locución al país, desde el Palacio. ¿Qué hora era más o menos? Eran las 6:30. Ok. Sí, 6:30. ¿Ya estaba tomada la Carlota? No. Cuando entra al Palacio se consigue el general. Y le dice, general, ¿qué le dije? ¿Y usted cuál fue la orden que le di? Proceda de inmediato a tomar la Carlota. Bueno, este general no voló en el aire ahí porque no tenía alas. Porque realmente el reclamo que le hizo el presidente como comandante en jefe a ese general fue de pronóstico. Realmente a mí me dio pena ajena y todavía lo siento en la forma como el presidente se dirigió a ese general. Bueno, entra al despacho, habla a la nación y se para al lado izquierdo del presidente, se para el ministro Ochoa. Entonces, los que estaban sentados ahí viendo la locución del presidente paran a Ávila Viva y se lo paran al lado del presidente. Y le dice, tú eres la autoridad civil, el presidente no puede estar solo. Y se para Ávila Viva ahí. El presidente habla, da su mensaje normal a la nación, estoy bajo control, estoy al palacio, soy el presidente, la democracia se mantiene, etc. Y Ochoa intenta hablar al país. Y el presidente lo mandó a callar. Cállese la boca, el presidente soy yo, usted es responsable de lo que está pasando. En el despacho, 6 de la mañana del día 4 de febrero. A las 10 de la mañana el ministro Ochoa quería hablar al país. Yo me negué que hablara desde el Palacio de Miraflores. Porque el Palacio era el centro del poder del presidente, es un símbolo. Y no puede transferirse, y mucho menos delante de un golpe, a otra persona y a un militar que era el ministro de la Defensa. Le decía, presidente, no lo deje hablar, pero el presidente estaba saturado de una cantidad de cosas que estaban ocurriendo a nivel nacional que no importa que hable, que hable. Habló de una oficina, por cierto, se partió la mesa de la cantidad de periodistas que habían ahí, se cayó la mesa, se partió, etcétera, etcétera. ¿Qué me sorprendió a mí como militar? Y todavía no lo entiendo. Que la mayoría de los grupos, élites sociales y políticas del país, fueron a Miraflores a pedirle perdón al presidente por los rebeldes. Yo como militar profesional no podía entender, ni podré entender jamás, que la Iglesia Católica, los partidos políticos, los élites de medios de comunicación, los empresarios, los banqueros y personas en general importantes en el país fueron a abogar por los rebeldes, que eran unos muchachos equivocados, que era una pequeña logia, dijo el ministro de la Defensa. Yo le dije, 7.000 movilizados, 7 guarniciones, una pequeña logia, desde 1983. Ahí está la falsedad del mando militar, ahí está la falsedad y la conspiración que no era Chávez y su grupito, era una conjura cívico-militar que hubo en Venezuela. Que ahí no fue solamente Chávez, fue una componente mucho más. Había muchos generales, empresarios, había generales activos, militares, almirantes activos en la conspiración. Y algunos salieron lisos y nunca se supo que estuvieron participando en el golpe. Porque lamentablemente había que quitarle la cabeza al presidente y lo lograron. Y había que sacarme a mí del palacio y lo lograron. Inclusive yo fui detenido después 8 meses porque no me querían dejar hablar, porque el presidente me dice, usted va a ser el próximo ministro. Yo te garantizo, Julio César, que si yo soy el ministro de la Defensa, en ese periodo, todos estos bandidos civiles y militares estuviesen desenmascarados públicamente o presos. Nos hemos pasado un detalle importante, 10 de la mañana del 4 de febrero. Chávez estaba todavía en el cuartel. No, él se entrega a las 6:30. No, pero él estaba en el, ¿cómo se llama? En Montepiedad, allá donde está el Museo Histórico Militar. Museo Histórico Militar. No, pero hay una información ahí de hora, no es que estés equivocado, sino que es la relación exacta de horaria. A las 5:45 el presidente ordena bombardear el Museo Histórico Militar. Los militares que estaban ahí, que era el almirante Díaz Tarazón, que está ahorita aquí en Miami, el general Sepúlveda Sierra, el general Ojeda Valenzuela, el ministro de la Defensa y mi persona, le dimos al presidente que no bombardeara porque es un centro poblado de una zona marginal. El 23 de enero. En el centro de Caracas. El 23 de enero y la planicie y una serie de ranchos y casas modestas que hay por ahí. Y si un avión pela el disparo de un misil o un cohete sobre el museo, cae en un centro poblado y eso puede ser más grave. Entonces lo que hicieron fue sobrevolar. Ese sobrevolar hizo que Chávez llamara y se entregara. Hay muchas cosas aquí que decir, obviamente. Yo hubiera deseado que este programa durara, o sea, la entrevista durara no los 3 segmentos, sino 1 hora completa, pero no puedo dejar de preguntar esto.
porque realmente aquí está algo que uno se pregunta, ¿de quién fue la idea de permitir que Chávez hablara en cadena nacional y dijera los pocos segundos que lo consagraron? El general Ochoa Antich y el almirante Daniels, en la sede del Ministerio de la Defensa. Cuando él dijo por ahora. El presidente de la República le ordenó al ministro que hable preso, sin la fatiga militar, sin uniforme, sin símbolos, esposado, diferido. Chávez habla a las 10 de la mañana. Después de 4 horas libres en Caracas, se entregó a las 6:30 de la mañana y a las 10 es que entra al Ministerio de la Defensa, armado y acompañado del general Santeliz y un señor llamado Ferdinand Altuve Febres. Yo me preguntaba siempre, bueno, ¿y cómo entró armado al Ministerio de la Defensa? ¿Por qué entró 4 horas después que se entregó? La conspiración, los alcahuetes, los bandidos taparon una realidad que ocurrió en esa hora. Él entra y ahí el presidente ordena que hable públicamente para que los compañeros alzados se entreguen, para que vean que su jefe militar perdió el control y el comando. ¿Y quién ordena eso? Ochoa y Daniels. 15 segundos para una frase que al vicealmirante Mario Iván Caratú Molina le hacen recordar el 4 de febrero de 1992. ¿Lo puede hacer en 15 segundos? Ejército. Fue el corazón de la cooperación. Ok. Gracias mil por este recuento histórico que nos acaba de hacer en el programa. Estimados televidentes, han escuchado al vicealmirante Mario Iván Caratú Molina, uno de los protagonistas del 4 de febrero de 1992. Esto es Análisis por TV Venezuela. Volveremos.